Hola, bienvenidas al podcast de hoy. Es Voces que comienzan a enseñar. Bueno, les saludamos sus anfitriones, Henry. Hola, hola. Y yo, Yesenia. Bueno, hoy nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Felipe Sánchez, destacado psicólogo educacional chileno, doctor en educación y profesor en la Universidad Católica del Maule. Bueno, hoy día conversaremos sobre su tesis doctoral titulada, traducida al español, Experimentar las experiencias de enseñanza de académicos en sus inicios de carrera en las artes, las humanidades y las ciencias sociales a través de una exposición curada poéticamente. Bueno, a través de esta conversación exploraremos cómo los inicios de la enseñanza pueden ser vividos y sentidos como un poema, donde cada desafío y cada logro construyen la voz de quienes comienzan a enseñar. Bueno, para comenzar, nos gustaría entender un poco más sobre su enfoque innovador. Y una pregunta que va relacionada a esta es: ¿qué lo llevó a elegir una exposición poética para contar la experiencia de los participantes? Bueno, gracias por tenerme acá, un placer. La pregunta por la metodología es una pregunta interesante, en realidad, pero lo que hacemos típicamente, lo que intentamos hacer típicamente en investigación, es que la metodología uno esperaría que le siga a las preguntas. Entonces, si la pregunta era intentar entender cómo los profesores universitarios jóvenes experiencian o viven, sienten estos procesos de transformación, de aprendizaje, de cómo aprender a enseñar, cómo, digamos, ser un académico, esa experiencia, la idea era encontrar una forma o pensar en una forma, y si no construir una forma metodológica que hiciera sentido. Entonces, la indagación poética o las metodologías basadas en el arte como el paraguas más grande, lo que han sido, digamos, sistemáticamente usadas es para un poco adentrarse en estos temas que uno podría decir intentan integrar científicamente el campo de las emociones, el campo de las experiencias. Entonces, llegué a esta metodología precisamente porque hay algunas papers, literatura, ¿verdad?, que haciéndose preguntas similares llegaron a ese tipo de metodología, y me pareció que, ¿por qué no? Intentemos, juguemos, ¿no? Si se trata de intentar cosas nuevas. Respecto a lo que dijo sobre la investigación, como es algo netamente emocional y también algo como ciencia o investigativo, ¿cree que encontró alguna resistencia o dudas por parte de colegas o comité al presentar un método tan creativo y, por así decirlo, poco convencional como para una tesis doctoral? Definitivamente sí. De hecho, todavía encuentro resistencia. No es como que una vez que uno trabaja en esto y un poco justifica, argumenta su posición, no es que se acaban las oposiciones, digamos. El problema, o uno de los problemas, uno de los tantos problemas que tenemos en investigación, es precisamente los problemas paradigmáticos, los problemas epistémicos, de metateoría, o sea, desde dónde nos posicionamos, desde dónde entendemos la ciencia, el trabajo académico, el trabajo de investigación, y en ese sentido, cuáles son los métodos que nos parecen pertinentes o no. Entonces, evidentemente hay algunas formas de entender y formas de pensar la disciplina o las disciplinas que te indican o te apuntan hacia ciertas preguntas y, por lo tanto, hacia ciertos métodos. Entonces, la pregunta también pasa a ser no solamente por la validez de las preguntas, sino también por la validez de los métodos. ¿Es valioso hacerse ciertas preguntas? Y, por lo tanto, ¿es valioso investigar con ciertos métodos? Y esa parte es sumamente tensa, porque el carácter epistémico, objetivista, empirista, más neopositivista, apunta hacia métodos que sean verificables, replicables, que lleguen a una conclusión, ojalá cuantificable. Pero esa es una forma de entender los problemas, una forma de construir un problema y construir un objeto de investigación que no es obvia ni necesaria. Entonces, ahí hay que hacer ciertas discusiones, ¿entiendes? Y de que una de las resistencias importantes es esa, pero es una resistencia desde cierta perspectiva epistémica, metateórica, pero también hay resistencias prácticas de ya, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se replica? ¿Y cómo podemos integrar ciencia sistemática, rigurosa, con arte? ¿Qué es lo que le aporta al arte? ¿Qué es lo que le aporta a la ciencia? Son preguntas que están abiertas, digamos. Si estuvieran cerradas sería muy aburrido. Son preguntas que implican una atención permanente. Entonces,
Por eso te decía, que no es una tensión que está resuelta para nada, y definitivamente implica y lleva cierta resistencia en los colegas, en el campo, en las autoridades, en otros investigadores. Ocurre, sí. Y como la otra vereda, como de lo positivo, ¿cree que la poesía puede inspirar a otro investigador a utilizar como métodos más creativos o diferentes? Bueno, lo hizo conmigo. Claro. Yo estoy aquí, digamos, precisamente la investigación está inspirada en otra investigación que ocupa la metodología similar, digamos, de investigación poética, en particular la técnica en particular se llama transcripción poética, que trata básicamente de que, por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Esta conversación, si ustedes fueran los investigadores, la transcribirían en texto y ese texto lo convertimos en poesía. Entonces, esa metodología existe, tiene una trayectoria que es la transcripción poética. Y esa es la que a mí me inspiró a hacerlo. Lo interesante es que la metodología como técnica no es tanto lo que te inspira como el resultado, como lo que genera en ti. Entonces, lo que a mí me parece inspirador en estas metodologías basadas en el arte, en particular poesía, pero en general, es que apuntan a producirle cosas a las personas. El que lo lee tiene que sentir algo. Y en ese mismo, bueno, que como dice, todavía es como un cuestionamiento. Cuando usted empezó como con la investigación, con sus colegas, ¿cómo fue su primera reacción entre ellos? ¿Como que se lo tomaron bien? ¿Con cuáles colegas? ¿Con los colegas de investigadores o con los colegas que les pregunté en la entrevista? Claro, la entrevista. Bueno, eso es interesante porque en realidad hay como una suerte de sesgo. Entonces hay que tener argumentos y un poco sostener discusiones que son tensas. Porque imagínate, ustedes están tranquilamente en su casa trabajando, hacen sus metodologías, tienen sus disciplinas, y les llega un correo. Oiga, estimado no sé quién, digamos, lo invito a participar de mi investigación doctoral, qué sé yo, bla, 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 y vamos a usar poesía. Si que ustedes no quieren, o no les parece, o les da nervio, o lo que sea, van a decir que no. Van a encontrar una excusa súper académica para decirme no puedo. Entonces también ahí hay como una suerte de puerta de entrada, ¿verdad? Como si es que la persona efectivamente le da curiosidad, me va a responder el correo. Entonces los que participan de la investigación, de alguna forma no hay que convencerlos de nada, porque ya con el puro correo en el que uno les dice de esto se trata, ya están pensando, ¿me la juego o no me la juego? ¿Qué tiene? ¿Me atrevo a hacer poesía o no? Entonces en realidad con las personas que investigué, como los comillas, participantes, comillas, la resistencia fue baja, había más temor, un poco de escepticismo de que ellos pudieran hacerlo, había más dudas. Pero no resistencia como tal, como yo entendería una resistencia como una oposición, digamos. Ahora, los otros colegas, las personas que ocupan otras metodologías, claro, ellos estaban más así como, no, pues esto no funciona, o no sé si es que esto funciona para un doctorado, no sé si es que es una investigación con una metodología suficientemente rigurosa. Entonces, claro, en realidad, a las personas comunes y silvestres les parece mucho más interesante que el investigador riguroso, metodológico, positivista y bla, bla, bla. Dentro, igual, de lo que usted estaba mencionando y de esta instancia más íntima relacionada a la poesía, claramente debió haber ocasionado un impacto en usted. Y esa es la pregunta, ¿qué impacto ocasionó en su metodología, en su forma de trabajar y en su percepción como investigador y como docente? Bueno, ahí es una buena pregunta, porque es un razonamiento análogo más o menos al que tuve que hacer o fui construyendo durante el proceso doctoral. Porque en el trabajo, en la investigación, hay dos partes. Una parte que es teórica y una parte que es empírica. La poesía es la parte empírica, ¿verdad? Como de los datos, entre comillas, ¿verdad? De lo que aparece, de la construcción científica, ¿ya? Claro. La parte teórica o conceptual se hacía estas preguntas. Y una de las preguntas era esa, es si es que la poesía apunta a no expresar experiencias, sino que transformarlas, porque el arte, en el fondo, la apuesta que hago teórica, es que el arte no es una forma solo para expresar emociones. Siguiendo a Vygotsky, siguiendo otros autores, el arte es una técnica para producir emociones. Entonces, si es que el arte produce emociones,
Y lo que queremos hacer es investigar algo que es emocional, por lo tanto queremos producir emociones del mismo modo en el cual queremos producir temperatura o distancia o una reacción química, lo que sea. Del mismo modo queremos producir emociones. Entonces, producimos emociones con la técnica o el modo tradicional o esperable que produzca emociones, arte. Entonces, claro, la idea es que esto debería producir algo en el participante, pero en mí también, porque lo hacemos juntos. Entonces, como teóricamente eso tenía que pasar. Análogamente, parte como de la reflexión o del uso del uso de la poesía para pensarse a sí mismo y pensar sus emociones y transformarlas y darle un camino, también es interesante. Y un poco yo pensaría que lo que uno se va transformando en el camino del doctorado es en un sentido, digamos, pero también abriéndose espacio a una transformación personal, emocional, como que complejiza o completa incluso el problema, porque además es sumamente recursivo, porque el doctorado en sí mismo, la investigación propiamente tal, se trataba de la transformación personal de académicos. Entonces era súper recursivo, porque era investigar sobre la transformación de otros y un poco pensar en mi propia transformación, con los mismos medios. Entonces había ahí como algo que intentaba ser coherente, y si se fijan, dentro del texto de la tesis finalmente y de los distintos como artículos y capítulos que he ido produciendo, la idea es hacer esa articulación. Entonces se encuentra poesía, que le hace como un juego. O sea, es como un alto de esto es un texto científico, pero es un texto que no es solo cognitivo, sino también es emocional. La ciencia puede ser emocional con una cierta forma. Entonces, ¿cuál es esa forma? Y ahí va un poco discutiendo eso. Claro, igual en el texto, leyendo el texto se marca muy bien esa parte o esa rigurosidad científica y después a esta transición más poética de la descripción de los poemas y la explicación de los mismos. Es que la idea en el fondo era como había que hacer, había que integrar, no era juntar. En el fondo, la idea era justamente no yuxtaponer un género con otro género, sino que ver cómo cada género literario, digamos, el género literario de la ciencia y el género literario de la poesía, en particular ciertos géneros específicos, cómo se podían articular pero internamente, o sea, cómo podían aportarse. Entonces, ocupar un poema dentro de un apartado metodológico tiene que tener un sentido. ¿Qué le ofrece? No es solamente, por ejemplo, hay una poesía en la que habla del ejercicio. El ejercicio de la poesía para poder hacer bien la metodología, ¿verdad? Una de las sugerencias metodológicas es, si es que uno va a hacer metodología de investigación basada en el arte, practica ese arte, hazlo, ejercítalo, como una práctica. Entonces, dentro de esa práctica hay un poema que intenta integrar distintas cosas. Una es mi propia falta de práctica, otra es la sensación de no saber suficiente en un apartado metodológico que está bien justificado. Entonces, juega con esa contradicción, que es propia del género. O sea, la idea de una poesía es generar esa contradicción. Entonces, un poco, esa es la apuesta, es tratar de construir un texto en el cual el texto mismo sirva como un ejercicio de discusión metateórica. Claro, y resulta sumamente útil. Leerlo expresa muy bien la emocionalidad y siento que va más por el lado de la gente que no está muy metida en el campo, gente que no está muy experimentada y como usted había dicho, siempre en estos ámbitos más rigurosos, más científicos, va a haber esa resistencia y también es necesario generar ese interés por la gente que no está tan metida en el área. O sea, para mí un punto importante también es pensar en qué se aprende leyendo esto, qué se aprende pensando esto. Entonces, también había una intención un poco más escondida, pero de que el texto completo fuera un texto de aprendizaje, que uno pudiera, no digo que cualquiera pudiera leerlo, pero que cualquiera pudiera aprender algo en esto. Entonces estaba pensado, tenía una intención relativa de funcionar para que alguien aprendiera algo, no solamente para yo mostrar lo que yo he hecho, sino que tuviera como un giro. Entonces sí, pues me alegra que se haya logrado. También otras personas con los que lo hemos como conversado también han logrado pesquisar un poco esa intención, digamos, de que el texto funcione como un dispositivo de aprendizaje. Hablando sobre eso de enseñar, había una parte que nos interesó mucho, el concepto de aprender a experimentar la enseñanza. Uh-huh. ¿Cómo lo entiende usted? O sea, ¿en qué se diferencia de una perspectiva simplemente como de enseñar?
Ahí, ahí hay un juego, ahí hay una apuesta. Porque la tesis un poco comienza a propósito de una experiencia personal de yo trabajaba en desarrollo profesional docente de académicos y conversando con profesores uno se da cuenta que la forma en la cual uno experimenta la docencia, como uno la siente, la experiencia, no es igual para todos. Y ahí la pregunta es, ¿por qué? Claro, lógico. Entonces, ciertos lineamientos filosóficos o teóricos en realidad tendrían ciertas respuestas. Por ejemplo, que la experiencia de una práctica debiera ser una experiencia idéntica o similar para todos, en tanto es una experiencia de la práctica, no de la persona. Por otro lado, si la experiencia es de la persona, no hay mucho que investigar, porque no habría mucho por dónde, ingresar a esa experiencia sin que ella se transformara. Entonces, la vuelta que intenté hacerle fue entender cómo la idea misma de experiencia puede estar abierta al cambio. Cómo uno podría aprender a experienciar algo, lo que sea, pero que esa forma de experienciar algo pudiera cambiar y por lo tanto se pudiera desarrollar también. Porque si no puede cambiar, no hay nada mucho que yo pueda hacer como campo profesional, ¿verdad? Para ayudar a un académico a que viva mejor su docencia. Si la docencia no puede cambiar o la forma de vivirla no puede cambiar, no me quedé sin pega. Entonces, hacer ese cambio, teórico de cómo puede ser que yo aprenda a experienciar algo, en particular la docencia. ¿Cachai? Algo que además no he hecho. Porque uno podría decir, bueno, tiene proxys, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va experienciando eso? Entonces, eso también es parte del recorrido de la tesis, o sea, un poco ir mostrando cuáles son esas herramientas, esas formas culturales específicas, metafóricas también, esas prácticas cotidianas con los colegas que les va permitiendo ir aprendiendo cómo se siente ser y hacer docente. ¿Cachai? Más allá de que eso fuera algo que les es propio a la docencia o propio al docente. Porque ahí tenemos problemas epistémicos, ¿dónde se produce la transformación? Claro, en relación a esto, a esta formación y a esta experiencia que se va adquiriendo como docente, es algo ancestral la relación entre el experto y la educación. Y el profesional, claramente, es el maestro del mañana. Y en relación a esto, claramente, un profesional tiene que adquirir la experiencia necesaria para tener las aptitudes para ser docente. Y esta es la pregunta. ¿Un profesional que lleve pocos años en el rubro, es apto para ser un educador en su área? Esa es la pregunta del millón, Henry. Efectivamente, ahí en eso nos llevamos varias cientos de miles de personas en el mundo pensando justamente eso. Ahí un poco lo que estáis tocando es una distinción que es compleja en el contexto de una universidad, porque la universidad como espacio congrega disciplinas y cada disciplina, la experticia en una disciplina, por ejemplo, la persona que es física o ingeniera o abogada o médica, psicóloga, educador, lo que sea, se han ido socializando, han ido aprendiendo una cierta forma de pensar, una cierta forma de trabajar y una cierta disciplina específica. Pero eso no implica que seas docente o que sepas cómo hacerlo, porque enseñar, aprender, no es lo mismo que el trabajo disciplinar. Entonces, lo interesante de la universidad es que justamente el sentido está en esa tensión entre el ir construyendo conocimiento disciplinar, pero al mismo tiempo ir construyendo una comunidad. Entonces, socializar o incorporar, compartir esa forma de pensar con personas nuevas, con nuevos, colegas, compañeros, volverlos parte de tu tribu, de tu gremio. Entonces, la universidad, necesita o es propia esa tensión entre el docente y el investigador o el especialista disciplinar y el buen profesor. Pero de nuevo, como esa relación no es obvia, no es obvio que inicialmente cualquier persona va a ser un excelente profesor. Ni siquiera una persona que lleva muchos años en el campo tampoco tiene por qué ser un buen profesor. O una persona que lleva pocos años en el campo no tiene por qué ser mal profesor. Lo que nos interesa ahí es pensar los profesores jóvenes que estamos recién comenzando la carrera y que estamos
recién siendo parte de ese grupo, ¿verdad? De esa tribu, qué cosas necesitaríamos ir un poco aprendiendo, cuáles son esas prácticas, esos modos de pensar, esa forma de ser comunidad académica, que nos va a ir permitiendo también compartir y incorporar de alguna forma a nuevas personas a ese espacio. Entonces, eso es el trabajo universitario, del departamento, de la escuela. Digamos, la escuela como idea, la escuela de psicología, la escuela de donde sea, ¿verdad? Debiera ser ese espacio en donde la gente piensa junta, donde estamos de acuerdo o tenemos una idea o tenemos una comunidad. Entonces, que alguien sea más nuevo o más experienciado no implica que no pueda compartir eso con otros. Pero ahí lo que podríamos pensar es cuál es la unidad de análisis o cuál es el espacio que de alguna forma permite ese aprendizaje. Entonces quizás es interesante más que preguntarnos por si es que los investigadores jóvenes pueden o no, o están suficientemente capacitados o con los conocimientos disciplinarios para ser buenos profesores. Quizás yo me tendería a pensar en el departamento, la escuela, ¿trabaja en conjunto suficientemente para que todos esos jóvenes investigadores se vuelvan parte de la escuela, digamos, se hagan escuela en conjunto? Entonces, claro, yo creo que la edad, como nos recuerda Baltes en Psicología del Desarrollo, ¿verdad? No es una variable organizadora del desarrollo. Quizás la juventud o no tampoco tiene por qué serlo, pero podría ser ese espacio común. Si es que los espacios comunes, las unidades académicas permiten producir esa digamos, comunidad o esa tribu, como le llaman algunos. Claro. Y de hecho se ve esta pregunta muy reflejada, de nuevo, yéndose al artículo, en los mismos poemas. Se nota una preocupación y esa incertidumbre de estoy preparado, pero estoy preparado para ser docente. Claro. Además ahí un poco otro de los puntos que son interesantes de los poemas propiamente tal es que se visibiliza muy, muy claramente, a pesar de ser en lenguaje poético, las tensiones. Porque uno podría decir, la preparación o la sensación individual está en conjunto, digamos, aparece conjuntamente con los problemas estructurales, con la precariedad, con la neoliberalización, de estar muy solos, de estar muy exigidos, de tener clases muy grandes porque hay que ser súper eficientes en el uso del tiempo y el espacio. Entonces, todas esas variables se van, digamos, por sí solas no lo explican, pero en conjunto, relacionadas, empieza a aparecer este fenómeno o esta, digamos, realidad de la experiencia. Sí, de hecho, como que al final del texto menciona, o sea, de la tesis en este caso, mencionaba eso del trabajo colectivo, o sea, cómo es como la base para poder llegar a experimentar y ser como docentes, o sea, lo que van sintiendo realmente como en conjunto. O sea, que pareciera ser, es un poco las ideas que estamos llegando desde el trabajo de las poesías y un poco recuperando la investigación. Pareciera ser que hay una clave al menos de entrada, o sea, ir pensando cómo el espacio común, el espacio comunitario, con los colegas, con los compañeros, o sea, algunos mencionan compañeros del doctorado, otros mencionaban al profesor que está en la oficina de al lado. Te va permitiendo generar esa como socialización y ese sentimiento de comunidad que te va a ir de alguna forma o que podría ir produciendo esa apropiación de los modos de ser de la disciplina también. Al mencionar la transcripción poética como un método cualitativo, Uh-huh. bueno, en parte, se plantea la idea de traspasar a poesía las ideas más relevantes y usted da un paso más allá e involucra a los participantes, como lo habíamos hablado de la transcripción poética conjunta, que Claro. es lo que hemos hablado de toda esta colectividad. Algo que algunos podrían estar de acuerdo es muy propio de la psicología latinoamericana. Basado en esto, me gustaría preguntarle cómo considera que sus raíces influyen en su trabajo. O sea, ¿cree que usted, que otro académico pudiese haber llegado al mismo punto si perteneciese a una cultura distinta? ¿Cree que eso como que influye en parte? Wow, hay varios puntos ahí que son interesantes. Primero que nada, pondría un poco en tensión la idea como de cultura, solamente como un espacio el cual habitamos, sino como un espacio el cual hacemos. Entonces, como
nos hacemos culturalmente, no es que somos personas aculturales, o existiera una persona acultural. Entonces, la investigación basada en el arte y la transcripción poética en particular no es una metodología que haya nacido en Latinoamérica. Los primeros que yo conozco al menos partieron en Inglaterra, Canadá, de Estados Unidos, ahora un poco más recientemente en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. O sea, no es una metodología que uno podría decir nos es propia de alguna forma. Ahora, la vuelta o darle un giro quizás relacional o un giro emancipatorio, transformador, ahí yo creo que hay una conjunción quizás más que cultural, yo diría que hay una conjunción teórica, que es el giro quizás de psicología crítica, de cómo nuestro trabajo transforma, empodera a las personas. Definitivamente se inspiró el uso de la investigación poética, pero conjunta. Porque yo podría haberla hecho solo, digamos. Yo podría haber hecho la transcripción y hacer la poesía solo. Pero ahí el razonamiento de esto es algo que es nuestro, que está hecho para los investigadores, para los colegas, los académicos, y con los colegas académicos, que sí tiene un tinte como de psicología social comunitaria, o al menos de una inspiración de psicología crítica latinoamericana, digamos como que por eso te digo, entra como, no en la juguera, pero como entra a darle una nueva forma, a mirar desde otra perspectiva, en ese sentido como que transforma la metodología. Pero eso también se une con otras ideas, digamos, con constructivismo vietnamiano, vigotskiano, con psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, que van un poco influyendo. Entonces, acá es interesante pensar cómo las disciplinas específicas y los campos particulares de los académicos nos van ofreciendo novedades al campo general o a la metodología o qué sé yo. Entonces yo pensaría más que decir que esta es una metodología propia latinoamericana, yo diría que tenemos evidentemente un espacio de transformación y de aportarle a la comunidad internacional desde nuestras tradiciones o desde nuestras formas de pensar, aquello que hemos ido desarrollando en esta esquinita del mundo, al campo. Eso tendría a pensar. La idea de que otros podrían haber hecho lo mismo, bueno, quizás sí, quizás no sé, digamos, no es tan fácil. De hecho, uno de los criterios básicos de hacer una tesis doctoral es típicamente hacer algo que nadie ha hecho, pero hay que poder justificarlo. Entonces, ahí la justificación es cómo se hace, por ejemplo, una tesis de doctorado en educación trayendo elementos de la psicología sin ser una tesis de psicología. Porque la idea no es aportarle al campo de la psicología. Sí, pero no principalmente. La contribución al campo está en el campo de la educación superior. Ese es el campo al cual estoy contribuyendo principalmente. Pero esa innovación o esa digamos, aporte viene informado de ciertas psicologías específicas, de ciertas teorías específicas, metodologías específicas, pero que uno tiene que ir como haciendo sentido en conjunto. Entonces, claro, yo creo que hay un bagaje, algo que hemos conversado con otros colegas, es a propósito de las tradiciones literarias, por ejemplo. En Latinoamérica tenemos esta idea del realismo mágico, por ejemplo. Nicanor Parra, antipoesía, es chileno. Y transforman un poco esa perspectiva en la investigación misma. Poesía, por ejemplo, en el Reino Unido está mucho más asociado con la poesía isabelina, del tipo shakespeariano, sonetos formales, un cierto estructuralismo. Ahí está asociado, sino con el romanticismo, no sé, escocés, Walter Scott, o sea, ¿verdad? Burns, gente que ha hecho poesía muy famosa, ¿verdad? Pero la poesía latinoamericana es un poco más transgresora. Entonces, claro, en mi trabajo yo sí me inspiro en gente como Nicanor Parra, pero es porque hay ahí una suerte de amistad implícita, metateórica, en la cual efectivamente cuestionar la autoridad de la poesía y de la forma, desde lo que hace Nicanor Parra, también permite, de forma más o menos homóloga, cuestionar la autoridad y la forma de la investigación cuantitativa. Entonces uno puede tomarse de ciertos elementos para aportarle a otros campos. Entonces, claro, yo creo que la pregunta que haces es capciosa porque me hace decirte sí y me hace decirte no al mismo tiempo. Por eso que le hace una buena pregunta.
Pero claro, yo pensaría de alguna forma no y de alguna forma sí. De alguna forma está muy situada culturalmente, porque tiene que estarlo, y de alguna forma pretende. Respecto a su tesis, ¿cree que, o más bien la ha utilizado o piensa utilizarla como en base que pueda servir como en una área específica como de la psicología o en algún ramo de la psicología que como que pueda ayudar a los estudiantes? Pienso que como disciplina puede ser interesante para la psicología educacional, en particular porque la educación superior es un campo de trabajo de la psicología educacional. Entonces, esta tesis que aporta a distintos campos más pequeños, pero uno de ellos es el desarrollo docente, Faculty Development, Educational Development, tiene distintos nombres. Podría ser un buen ejercicio de mostrar cómo la psicología educacional puede aportarle al desarrollo y aprendizaje de profesores, como no pensar que en una universidad solamente aprende el estudiante. En una universidad la comunidad está aprendiendo, porque de eso se trata. Entonces, puede servir como ejemplo, genuinamente, pero esa es la parte empírica, esa es la parte de la poesía. La parte teórica, que es el comienzo de la tesis, una parte de eso ya está publicado y ya es parte del syllabus o en la planificación de algunos cursos. Entonces, ya está siendo leída. En particular, la idea que hicimos en el otro capítulo de integración de afecto y cognición en el aprendizaje. Esa parte está ya incluida. Hay otros elementos, por ejemplo, la idea de la experiencia, que uno podría traerlo como parte de discusiones metateóricas o prácticas. Hay un capítulo que es exclusivamente una discusión metodológica de por qué hacer investigación basada en el arte. ¿Qué cambia? ¿Qué ofrece? ¿Qué permite pensar una investigación basada en el arte entendiendo la forma relacional? ¿Qué podría quedar perfectamente en un curso de investigación cualitativa? Fácilmente, digamos. Lo complejo de los datos, en particular en tesis doctorales, es que son súper extensos y que el nivel de especificidad del campo tiende a ser un poco restringido. Entonces, así a vuelo de pájaro, pensando en la formación general de un psicólogo, creo que podría ser menos pertinente. Ahora bien, en un programa de educación superior o de psicología educacional, claro, ahí empieza a tener un poco más sentido porque dentro del campo más pequeño de la psicología educacional o de la educación superior, la tesis un poco juega en esas barreras, en esos bordes. Pero de la psicología en general podría ser un poco más complejo, salvo las partes, como te decía antes, conceptuales, que efectivamente trabajan temas de psicología general a propósito de psicología del aprendizaje o discusiones más metateóricas. Claro. Para mí queda más claro que es una duda bien relevante como persona. Sí, bueno, es que digamos, parte de lo que uno también se imagina, precisamente es la dificultad de imaginarse a sí mismo en un doctorado cuando estás estudiando el pregrado. Porque la distancia entre la psicología básica, primero, segundo año, ¿verdad?, teorías generales, hacia la especificidad de un doctorado es alta. Y más aún porque mucha investigación doctoral no necesariamente tiene la pretensión de ser un espacio de trabajo para un campo general. Entonces, supongamos que tú estás haciendo una investigación doctoral con ciencias cognitivas y estás investigando un proceso particular de, no sé, memoria de trabajo. Y dentro de la memoria de trabajo estás haciendo una prueba súper específica de, no sé, manejo de carga cognitiva, qué sé yo. Traducir eso a un curso no es obvio. Y la tesis, en el trabajo de tesis, a nadie le importa que se traduzca un curso, porque no es subjetivo. Entonces ahí va un poco del trabajo de uno como el investigador doctoral que intenta, digamos, proyectar un futuro en el cual esto le es útil a alguien más allá de la comunidad de investigadores que estamos trabajando en el subcampo, subcampo de, en mi caso, desarrollo profesional docente universitario. Pero eso hay que hacerlo intencionalmente. Entonces, claro, pues cuando uno está en el pregrado, no se lo imagina. Porque si lees un paper son 6.000 palabras y si lees un texto base serán 10.000, pero es un capítulo de un libro de Freud o de qué sé yo, de Piaget, que no es lo mismo, no se escribe igual. Yo no pretendo escribir un capítulo como un libro como, no sé, por la equilibración de las estructuras cognitivas de Piaget. No sabría por dónde empezar ni dónde terminar. ¿Me entendí? Como
no es tan obvio para uno, y mucho menos en el pregrado. Para mí no es obvio ahora. En pregrado sería inimaginable. Perfecto. Ya a modo de conclusión de este episodio, nos gustaría preguntar si tiene unas conclusiones finales, qué reflexión quiere dejar a los oyentes, a los espectadores de este podcast. Bueno, yo creo que aquí los Henry y Yesenia ya me conocen, así que saben que no me gusta dar muchas respuestas, me gusta hacer más bien muchas preguntas. Entonces, más que conclusiones, yo me gustaría dejar quizás a quienes están escuchando preguntas abiertas de cómo podemos ir integrando crecientemente el arte y la ciencia. ¿Cuál es la relación entre el arte y la ciencia? ¿Por qué hacer arte y por qué hacer ciencia en conjunto? Porque uno podría pensarla fácilmente por separado. ¿Por qué hacer arte solo? Bueno, porque la gente se siente bien, porque expresa sus emociones, porque permite a otros pensar cosas nuevas, sentirse de nuevas formas. Está bien. ¿Por qué hacer ciencia? Bueno, que avanza el conocimiento, qué sé yo. Ya. ¿Y por qué hacerlas en conjunto? ¿De qué sirve? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos esta cosa de ciencia ficción? Es una forma de arte. Pero ¿qué le aporta a la ciencia la ficción? ¿Por qué van juntas? ¿Por qué hay una extrañeza ahí? ¿Qué aporta esa contradicción del arte y la ciencia? Ir pensando, a mí me interesa ir pensando esos puntos, digamos, de contradicción. Pero no de contradicción como un problema, sino como una necesidad y como una oportunidad de superación, de novedad. Que esa contradicción permita cosas nuevas. Entonces, nada, del trabajo doctoral, invitarlos a pensar ampliamente en esa relación y específicamente que se atrevan a hacer cosas distintas, porque realmente la metodología de investigación basada en el arte y de investigación poética sí es cuestionable, pero son todas cuestionables. La metodología cuantitativa no es menos cuestionable que la investigación basada usando poesía. La pregunta es que quizás tenemos argumentos más naturalizados, que no son más obvios, que hay que pelear con menos gente. Pero no significa que son una más obvia que la otra o más justificable que la otra. Entonces, si quiere hacer algo, juéguesela. El asunto es, esa jugada viene con una obligación, que es a justificarla. Entonces, haga cosas interesantes, atreva a hacer cosas interesantes y bueno, vamos construyendo una buena justificación nada más, un buen argumento. Eso. Muchas gracias. Ya con esta última reflexión damos por concluido el episodio y agradecemos la participación. Muchas gracias a ustedes. Y invitamos a todos los oyentes a leer y revisar los artículos que forman parte de esta tesis, en concreto el artículo que fue mencionado al inicio del episodio. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.